el análisis de la política de Aristóteles. Estuvimos hablando un poco la sesión pasada acerca de la conexión entre la concepción de la ética aristotélica y la política. Decíamos que en algún sentido podemos señalar que la política es una extensión ligada a la vida comunitaria de la ética, ¿no? Es decir, es la ética vuelta, digamos, interacciones o entre los miembros de una comunidad, ¿no? Es el comportamiento ético que regula y las formas de organización también específicas, los modelos de gobierno. Señalábamos también que Aristóteles, a diferencia de Platón, y no sé si tuvieron la oportunidad de estar en una charla el jueves, que por ahí los invité, creo, de un especialista en Platón, que hablaba justamente a partir de la República, el análisis de las leyes y el político, hablaba, bueno, acerca de qué es lo que realmente quiere o quiso decir Platón cuando propone la idea del rey filósofo, ¿no? Y hasta dónde tiene eco la proyección de esa idea, ¿no? Eh, Recordemos un poquito, volviendo a Platón, que el mismo Platón, sobre todo a partir de la experiencia personal, el Platón maduro y el Platón de la vejez, tiene una concepción mucho más realista de la política, y entonces empieza a poner el acento en el asunto de las leyes, ¿no? Y en el análisis particular del ejercicio de la política y la figura del político, ya no tanto apostando a esta idea necesariamente del filósofo rey. Ahora bien, antes de entrar a comentar directamente del texto de la política, vamos a ver, son como 10 minutos de los videos que hemos estado viendo, que son bastante didácticos, de, este, de este profesor ¿cómo se llama el profesor? Se me va la onda. De, ay, bueno, de la serie Estamos Filosofando, este profesor que lo explica de manera bastante clara, ¿no? Voy a compartir pantalla y vemos un ratito lo que comenta ahí y luego ya vamos directamente sobre Aristóteles, ¿ok? Permítanme un segundo. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Lo compartimos. El tema de la amistad lo encontrarás en los libros 8 y 9 de la Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea. Te puedes ayudar del pensamiento político de Aristóteles, de la historia de la filosofía griega de Guthrie, del Aristóteles de Mosterín y de la obra de Héctor Sagal, Amistad y Felicidad en Aristóteles, ¿por qué necesitamos amigos? El día de hoy hablaremos del libro de la política de Aristóteles. Debe entenderse la política como una continuación de la ética. Los antiguos griegos no hacían diferencia entre estas dos disciplinas, ya que para ellos ser un individuo ético implicaba también ser un individuo político. Una de las definiciones más célebres de ser humano fue dada por Aristóteles, quien caracteriza al hombre como un animal social, un zoon politikon. En buena parte, lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de vivir con otras personas y de formar además una sociedad. Así pues, el hombre se realiza verdaderamente en sociedad y la ética no tiene sentido para Aristóteles si no es con este trasfondo político. Debemos entender así política no solamente como lo hacemos en nuestro sentido contemporáneo. La política no nada más se refería al gobierno para los griegos, sino la capacidad de habitar con otras personas. Política viene de polis, y como ustedes saben, la polis es la ciudad-estado de los antiguos griegos. Así pues, la política tenía que ver con todo lo concerniente a la ciudad, y no solamente con su gobierno.
Así pues, debemos entender que el mismo hecho de habitar en una ciudad ya es un acto político. Y como hemos dicho, la política no se reduce simplemente al gobierno. Para Aristóteles, esto llega mucho más lejos. Debido a que el individuo solo se realiza en sociedad, el individuo vive para esa sociedad, el individuo vive para el Estado. Hegel distingue así el Estado antiguo del Estado moderno. En el Estado moderno entendemos que es el Estado quien vela por los intereses y el bienestar de los individuos, mientras que en la antigüedad era al revés. Eran los individuos los que se preocupaban por la colectividad, y era deber de los individuos velar por el Estado. No obstante, Aristóteles tiene una posición muy particular que ya se distingue de su maestro Platón. Recordábamos que para Platón la justicia era una virtud moral. La justicia en Platón consistía en que cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde, y esto como una obligación moral y personal. Al ser una obligación moral, el Estado podía intervenir en la personalidad de cada uno de los individuos. Para Aristóteles, la justicia es una virtud social que solamente se realiza en el contacto y el intercambio con las otras personas. Así pues, el Estado no tendría por qué intervenir en las decisiones morales de las personas. Esta diferencia entre Platón y Aristóteles va a ser muy importante para el siglo XX. Algunos pensadores, como Adorno y Horkheimer, postulan en su Dialéctica de la Ilustración que podemos rastrear los orígenes del totalitarismo al pensamiento de Platón y Aristóteles. Sin embargo, lo que debemos recordar es que Platón y Aristóteles están insertos en una época muy particular y se estaban refiriendo a problemáticas de su tiempo. También Aristóteles difiere en el modo en que debe de realizarse una filosofía política. Para Platón, la idea era imaginar una ciudad ideal, como lo plantea en su libro de la República, y tratar de realizar esa utopía. Aristóteles, en cambio, lo que hace es analizar las distintas constituciones de las ciudades-estado griegos y de ahí determinar qué tipos de estado hay y cuáles son mejores que otras. Aquí Aristóteles insiste en una clasificación que ya había hecho Platón para desarrollar su propia posición. Según Aristóteles, hay tres tipos fundamentales de estados. Los estados que son gobernados por una sola persona, llamada monarquía, los estados que son gobernados por algunas personas o por un grupo de personas, que es llamada aristocracia, y los estados que son gobernados por todos los ciudadanos, que Aristóteles llama timocracia. Monarquía, aristocracia y timocracia son las mejores formas de gobierno, donde se supone que los gobernantes son nobles y virtuosos. Sin embargo, estas formas de gobierno pueden caer en corrupción y pueden degenerarse. Si esto sucede, deben llamárseles con otro nombre. Cuando la monarquía se corrompe, decimos que es una tiranía. Cuando la aristocracia se corrompe, la llamamos oligarquía, y cuando la timocracia se corrompe, le llamamos democracia. Llama la atención que Aristóteles escoge el nombre de democracia para la forma corrompida de un gobierno realizado por todos los ciudadanos. Y es que, junto con otros filósofos, como el mismo Platón o algunos presocráticos, estos pensadores se mostraban como críticos de la democracia de su tiempo. Estos pensadores consideraban que no todas las personas eran aptas para gobernar y regir, y que solo un grupo de personas habilitadas, con suficiente educación, deberían ser los gobernantes. Cabe entonces aquí la pregunta, de las formas de gobierno propuestas por Platón y Aristóteles, ¿cuál es la mejor? Aristóteles dice que si el gobernante es bueno, entonces la mejor forma de gobierno es la monarquía, ya que al tener solo un gobernante no se ve limitado en sus poderes para ejercer sus acciones. Por otro lado, la timocracia no sería la mejor forma de gobierno, ya que al tener muchos gobernantes hay mayores candados y seguridades para realizar las acciones políticas, y así pues no sería la forma más efectiva de gobernar. Sin embargo, si tuviéramos malos gobernantes, resultaría que la democracia sería la forma menos mala de las formas de gobierno, ya que muchos gobernantes se limitan entre sí para realizar sus acciones políticas, y de forma consecuente, la tiranía sería la peor de todas las formas de gobierno, ya que un tirano estaría habilitado para hacer sus acciones nefastas sin que nadie se lo impidiese. Así pues, entre las formas de gobierno, si los gobernantes son buenos, conviene tener mejor una monarquía, y si los gobernantes son malos, conviene mejor tener una democracia.
el presupuesto de la política de Aristóteles está basado en algo que ya no podemos aceptar en nuestro tiempo, que es la esclavitud. Si podía haber hombres libres en la época de los griegos que se dedicaran a las artes, a la filosofía y al deporte sin tener que pensar en el sustento, se debe a que los griegos tenían grandes cantidades de esclavos que labraban la tierra y hacían las labores más pesadas. Este tipo de pensamiento nunca fue cuestionado por Aristóteles e incluso se dedicó a defenderlo filosóficamente, diciendo que habría hombres naturalmente superiores a otros, siendo las personas bárbaras, es decir, todos los pueblos que no hablaban el griego, naturalmente inferiores y susceptibles de ser esclavizados. Este punto es muy importante que lo analicemos. No porque Aristóteles sea un gran pensador, debemos de tomar todo lo que él dijo como cierto de forma acrítica, sino que tenemos que examinar argumento por argumento y tomar en consideración su época histórica. Ninguno de los hombres es capaz de ver más allá de su propia época. Todos somos hijos de nuestra generación y debemos analizar a los pensadores y a los filósofos en su propio contexto. La historia de la filosofía nos muestra esta progresión del pensamiento y cómo nos vamos acercando a posiciones más complejas y sofisticadas, no solo en el ámbito teórico y filosófico, sino también en un aspecto humano y empático. Los antiguos griegos no tenían las herramientas para estudiar otras culturas como las tenemos hoy en día y entender que los seres humanos de otros pueblos y razas tienen la misma dignidad y derechos que nosotros tenemos. Por eso es importante estudiar la historia de la filosofía, para entender cómo hemos llegado a nuestro pensamiento contemporáneo. Pero es muy recomendable hacer este recorrido desde el principio. Para este tema hay que buscar la política de Aristóteles. Te puedes ayudar de las obras de Berti, El pensamiento político de Aristóteles y Las razones de Aristóteles, así como del Aristóteles de Mosterín y la introducción de Alejandro Vigo. Finalmente, también te pueden servir las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Y el día de hoy vamos a examinar otra. Muy bien. Me veo congelado, ¿verdad? ¿Ya? ¿Lo escuchan? Yo lo veo bien, profesor, y lo escucho. Bien, muy bien. Bueno, pues ahí fue un resumen de algunas de las ideas fundamentales de la política de Aristóteles. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser comentar, hacer como una especie de mapeo. Sí, bueno, ahorita te doy la palabra. Hacer como una especie de mapeo de las diferentes secciones de la política, haciendo algunas lecturas de algunas partes, no de todo. Y bueno, y tendremos pues estos comentarios que siempre hacemos en la clase para abundar en los contenidos. Adelante, Mariano. Sí, bueno, lo que vimos está muy bien, pero yo quería complementar algo con algo que sí une la ética con la política, como todos sabemos, y ya lo explicaron muy bien, ¿no? Pero yo quería ver esta parte, cómo diferencia Aristóteles las formas de gobierno, entre ellas, cómo saber si es buena o positiva, y Aristóteles nos va a decir algo muy interesante, ¿no? Ya sea quien gobierne, lo importante es si gobierna por el bien común o por el bien propio de él. Y ahí se da la separación, porque pues da los ejemplos muy claros, ¿no? Porque dice que en la monarquía el rey pretende el bien para la comunidad y se diferencia del tirano, porque el tirano pretende su bien o su gloria, ¿no? Y por eso es mala, porque no ven de una forma colectiva. Y pues viene la crítica, la diferencia de la aristocracia de Aristóteles con Platón, ¿no? Que él nos va a decir que en la aristocracia gobiernan los mejores, no dice los que tienen la capacidad o algo, ¿no? Y se gobiernan los mejores, pero para, otra vez, ¿no? Usa este concepto del bien común, y que en la oligarquía, va a criticar la oligarquía, a diferencia de, casi igual que Platón, ¿no? Diciendo que ellos nada más ven por sí mismos y corrompen las leyes para enriquecerse más, ¿no? Pero aquí yo creo que lo más interesante de Aristóteles es de que esta cuestión ética del gobierno para todos
por todos, en esta cuestión que él llama la politeia, que era la democracia buena, ¿no? Porque está la democracia mala para él, ¿no? Pues que para él la democracia buena, lo interesante es que él dice que es cuando se obedece la Constitución y el pueblo no puede hacer lo que quiera porque es para el bien de todos. De nuevo, este concepto del bien común siempre va a estar relacionado con los gobiernos buenos, ¿no? Y se da esta cuestión de la demagogia o la democracia mala, como dice él, que es lo contrario, ¿no? Que dice que gobiernan todos, pero no tienen como objetivo cumplir las leyes, ¿no? Se da una anarquía, pero todos tienen esta libertad. Yo nada más quería mencionar esos conceptos del bien común y del otro porque me parece muy interesante para explicar cómo Aristóteles diferencia entre cada forma de gobierno. Muy bien, Mariano. Pues yo creo que aquí se expresa se expresan algunas cuestiones, ¿no? La primera, este asunto del bien común es una cuestión interesante porque implica que la ética es considerada ya no como una cuestión estrictamente personal, sino en relación con la comunidad, ¿no? El problema siempre es definir qué es el bien común. En todo caso, lo que vemos en las diferentes formas o modelos, digamos, positivos de gobierno, es que sea aristocracia, democracia o monarquía, ¿no? La figura de quien detenta el poder debe estar fundada justamente en este actuar ético, ¿no? Y de este actuar ético se derivará pues el bien común, ¿no? Justamente. Entonces, no deja pues de establecer ese nexo importante entre lo ético y lo político. Adelante, Jesús, y luego Gabriel. No sé por qué, pero cuando explicó lo de los tipos de gobierno, en una parte me dio risa, me dio como que gracia. Yo creo que porque lo asocié con nuestra sociedad actual, que la democracia es como la mejorcita de todas las peores, la mejor entre las peores. Y digo, pues actualmente estamos como entre la oligarquía y la democracia. Todos decimos es democracia y parece, pero eh, en realidad lo que más parece es que el gobierno, un grupo de personas que quieren el bien para ellos mismos, están controlando la mayoría del Estado. Entonces es curioso localizarnos a través de este modelo de Aristóteles. Claro, si lo vemos bajo este punto de vista de la visión aristotélica de la sociedad, pues sí, ¿no? Pero también habría que plantearlo de forma realista, ¿no? Finalmente, la comunidad política se configura a partir de una sociedad de clases, ¿no? Esto que Marx y la deriva marxista ha caracterizado también, ¿no? El Estado no es ni las formas de asociación política, ni las formas de construcción de la comunidad, son, digamos, modelos que no exentos de contradicciones, por un lado, y las sociedades siempre han sido sociedades de clases, sociedades de antagonistas, pues, de lucha de clases, independientemente de que estemos hablando de la democracia o la timocracia o la aristocracia, ahí también funcionan las oposiciones. Eh, Siempre hemos estado en relación con estas relaciones de poder, ¿no? De dominio y de oposición, que luego, pues ya en la modernidad, pues ya van a quedar más evidenciadas, ¿no? El asunto de la lucha de clases. Si planteamos esta idea, bueno, por ejemplo, en el mundo antiguo, el hecho de la existencia del esclavismo, va, va a revelar justamente las formas en que se ejerce ese dominio, que se considera la política como una relación de oposición también, de dominio completo, ¿no? Del esclavo por parte de los detentadores de la propiedad y de la ciudadanía, como podría ser el caso ateniense, por así decirlo, ¿no? Gabriel. Yo quería comentar aquí en cuanto al enfoque aristotélico de la teleología,
cómo desde un principio ya viene a marcar todo su proyecto de análisis político, porque ya desde un principio dice, el primer capítulo del primer libro dice, eh, toda comunidad está constituida con miras a algún bien, así que todas las comunidades pretenden como fin algún bien, pero sobre todo pretende el bien superior, la que es superior y comprende a las demás. Esta es la que llamamos ciudad o comunidad cívica, aunque a veces también lo traducen como estado, pero pues es la misma, es el mismo concepto, la polis, ¿no? Y más adelante, ya al final, habla sobre la importancia de, bueno, como que ya empieza a hacer como una idea de que más adelante, creo que en el 7 o el 8, lo enfatiza y lo extiende, que es lo de la educación, o sea, la importancia de la educación para el buen gobierno, o sea, porque si el fin es llegar a la vida buena, desde este asunto de a través de la virtud, llegar a este bienestar colectivo, entonces tendrían los ciudadanos que ser virtuosos, vaya, ejercer la virtud y la educación sirve de guía, bueno, de herramienta para que obren bien. Entonces aquí dice, ya que toda familia es una parte de la ciudad y estos son asuntos de la familia y como hay que observar la virtud de la parte en relación a la virtud del conjunto, es necesario educar tanto a los hijos como a las mujeres en relación con el régimen de gobierno si es que importa que los hijos sean decentes para una ciudad decente. Y necesariamente es importante, las mujeres en efecto forman la mitad de los ciudadanos libres y de los hijos salen los miembros del régimen político. Entonces ahí mismo empieza a pues enfatizar esta importancia de que pues para que tengamos un buen gobierno debemos de tener buenos ciudadanos y para llegar a un bien común tendríamos que ser virtuosos, lo cual creo que es el punto más discutible de Aristóteles, o sea, que se basa en la virtud y en la buena voluntad de sus ciudadanos, lo cual pues no es utópico, pero sí supone la, la posibilidad un tanto optimista de que la buena educación verdaderamente tenga un efecto patente en la disposición de sus ciudadanos y que todos tengan el interés por el bien común. Bueno, yo aquí diría que esa idea, bueno, aunque no necesariamente es determinista y no necesariamente se presenta así como de forma natural, yo creo que el énfasis de aquello que podríamos llamar la educación de la ciudadanía y la toma de conciencia del papel que tiene el ciudadano en la construcción de la vida buena, de la vida o de la vida que aspira a la vida buena, ¿no? De la vida comunitaria que aspira a la vida buena, pues es muy importante. Ya Platón anteriormente había expresado esta idea, sobre todo en las leyes, de que las leyes son mucho más funcionales ahí donde hay una comprensión de ellas y ahí donde hay un convencimiento, creo que así más o menos lo dice Platón. O sea, no, el asunto no es, en el caso de la convivencia social, la cuestión de simplemente obedecer, por así decirlo, ¿no? Sino la cuestión de estar convencido del valor que tiene una norma, ¿sí? Y de la necesidad de seguir esa norma por el bien común. Este bien común, por otra parte, es el bien de todos, ¿no? Eh, ahora bien, insisto también, la, el ejercicio real de la política es un ejercicio de lucha de poderes e intereses, ¿no? De ideologías, de poderes y de intereses que están de por medio en la búsqueda y la consecución del poder político, en el mantenimiento del poder político, ¿no? O en la hegemonía de una de las formas del poder político sobre el otro. En la democracia, que para plantear esta idea, bueno, de qué valor tiene la formación, la educación ciudadana. En la democracia, las posibilidades que nos ofrece la educación de formar ciudadanos conscientes, críticos,
que sean capaces de no solamente de participar, porque son ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, y estoy hablando en un contexto contemporáneo. Evidentemente, si hablamos de democracia en el mundo antiguo, hablamos de una minoría, ¿no? De una minoría y de un modelo que se sostiene, caso de Grecia clásica, con el esclavismo. Pero para los griegos eran muy importantes dos principios, que era, hablando del régimen democrático, que era la isonomía, o sea, la igualdad básica de todos los sujetos ciudadanos, con exclusión de mujeres y niños, ya lo sabemos, ¿no? Esa es la limitación, la isonomía, y la isegoría, que era la posibilidad de participar, ¿no? en las distintas instancias representativas, de los órganos de gobierno, de dirección de gobierno, ¿no? Eso permitía darle una vitalidad a las formas del ejercicio del poder. Eso en el caso de los regímenes democráticos. Nosotros sabemos que existieron o coexistieron diversas formas, ¿no? Democracias, o monarquías, sin embargo, en todo el proceso de configuración del Estado griego, del Estado clásico, a las realidades políticas que se fueron generando antes del dominio macedonio, estamos hablando ya de la época de Aristóteles, las formas duras del ejercicio de la política, es decir, las tiranías, si bien en algunos casos operaron, fueron limitándose, es decir, ya no tuvieron la vigencia que en algún momento tuvieron. ¿Por qué? Porque hubo una circulación de ideas, que ese es otro punto importante cuando hablamos de la política, ¿no? Y hablamos del valor de la educación. La educación posibilita la circulación de ideas, el debate de ideas, la crítica como sustento de la construcción de una cultura ciudadana. Es decir, la crítica como el elemento fundamental para construir las posibilidades de una participación política realmente efectiva, ¿no? No es el asunto solamente de la igualdad, sino de una participación real, ¿no? Efectiva, y de un ejercicio transformador mediante esa participación en la política. Entonces, quizás, no sé, a lo mejor ya dije muchas cosas, pero pienso también que, aunque esta idea es limitada, esta idea de hasta dónde en el mundo clásico, hasta dónde efectivamente hablamos de una democracia, por ejemplo, hasta dónde efectivamente hablamos de una participación de los ciudadanos en la configuración misma de la vida política. Bueno, a pesar de esas limitantes, el hecho que existiera este vínculo perdón, este vínculo de la... me están mandando mensajes, perdón. A ver, ya me perdí. Qué caray. Me están mandando muchos mensajes. Bueno, a ver. El punto, bueno, era que el hecho de que existiera la posibilidad, en el caso del modelo democrático, de la participación efectiva en la toma de decisiones y de la modificación de los rumbos de la ciudad, es decir, esta democracia directa, le daba vigencia, ¿no? al sentido de la participación de la política. ¿Por qué estoy diciendo esto un poco repetitivo? Porque quizás la crítica de Gabriel, y ahorita él me dirá, tiene que ver con que si transportamos esta idea a nuestro presente, quizás, en estas formas de democracia liberal, en estas formas de democracia básicamente entendida como un ejercicio electoral, ¿no? La incidencia quizás de la vida política de los ciudadanos en la transformación de lo real es por lo menos indirecta
o limitada, ¿no? Y aparte, la mayor parte de quienes participan en el ejercicio de la política o lo hacen coyunturalmente o lo hacen no como producto de una conciencia ciudadana, ¿no? Sino más bien como veamos un poquito lo que sucede aquí en nuestro país, ¿no? Sino como producto de una lucha por el poder, ¿no? De una lucha por el poder y los beneficios materiales de corto plazo que da el ejercicio del poder, ¿no? O sea, por una, lo que marcaría que en realidad no hay esta cultura ciudadana donde se entienda el sentido de la participación política, el sentido del ejercicio del poder y el sentido de lo que significa ser un ciudadano dentro de una comunidad política, ¿no? Es una forma muy limitada a la democracia electoral, una forma muy susceptible de la manipulación y para plantearlo en términos del asunto de la virtud, que no está buscando justamente ni el bien común ni el desarrollo de la virtud. Por lo tanto, esta parte, digamos, de la dimensión ética, pues se relativiza, ¿no? Lo que vemos es la búsqueda y el ejercicio del poder por el poder, ¿no? Al menos en nuestras democracias modernas, ¿no? Sí, Mariano. Sí, yo quería comentar algo interesante sobre esta cuestión de la libertad y todo dentro de Aristóteles. Con una cosa de alguien que generalmente no se relaciona con la libertad, que es Heidegger, ¿no? Y lo relacionamos con otro tipo de gobierno, uno más interesante y más padre para mi gusto, pero los demás no, ¿verdad? Con algo muy interesante, yo voy a empezar con algo que era la existencia no auténtica, algo muy interesante. Ay, no, ya se fue el ya, nada más apagó la cámara, me asustó. Me asustó, profe, nomás. Yo quería empezar con cuando dice, ¿no? Que pregunta de quién dijo lo que se dice y que quién impuso lo que se dice, de que cuando se renuncia a lo propio, que dice que es el anonimato y otras cosas, ¿no? Y otras cosas, pues no debemos hacer eso, que debemos abandonar lo que se dice, y lo que quería llegar era, que dice, porque el Dasein en su caso, ¿no? Tiene su propia conciencia, y también algo muy importante es libertad de elección para darle fin al mundo al que fue arrojado, ¿no? Como va a decir él. Y pues la libertad es lo que les da la autenticidad para Heidegger, ¿no? Con su frase esa de mi voz surge de mí. Pero yo creo que otra cosa en Heidegger muy interesante es cuando menciona, pues aquí que cuando el Dasein se encuentra con una cuestión que no es un otro de él, sino un ente, una cosa que no es un ente, sino otra cosa que le da fin a las demás cosas, no debe, generalmente, o trata de imponer las cosas, o tratan de unir los fines, porque nos va a decir Heidegger que el hombre trata de vivir en comunidad para crear un fin colectivo. Y esto quería llegar porque esta cuestión del fin colectivo es muy aristotélico, porque dice, en vez de dominar y todo esto, ¿por qué no unimos nuestros fines para crear ahora sí como lo diría Heidegger, ¿no? Un fin auténtico que en el caso de la política movería pues el núcleo del Estado. Nada más quería comentar eso. Y eso sería como una especie pues de comunidad ideal, ¿no? Donde se articularan todo lo que aparece naturalmente como diverso, ¿no? Porque la esfera de la política es, en términos prácticos, la esfera de la diversidad y de la diferencia, a veces de la oposición entre intereses, ¿no? Y la idea de esta comunidad moral que de alguna forma evoca Heidegger con esta idea, pues nos aparece por lo menos así como romántica, ¿no? Un poco en el sentido así de ese espíritu encarnado hegeliano, ¿no? De esa Bildung, ¿no? Autoconsciente, y de este pueblo que ha hecho el recorrido y el camino como para de su propio viaje de autoidentidad, ¿no? Bueno, yo creo que no sé, las ideas de Heidegger, bueno, pueden ser tomadas en muchos sentidos, ¿no? Pero esta idea de la comunidad solamente se puede construir desde mi punto de vista, no tanto en la búsqueda de esa conversión de todos
de los intereses de todos, sino en el proceso de la interacción de esos todos, de sus intereses comunes y también de sus oposiciones. Es decir, esta idea de la comunidad ideal, que es un viejo sueño también aristotélico, hay que señalarlo así. Es como diría el finado Jean-Luc Nancy, en realidad es una comunidad imposible, ¿no? Es una comunidad que nunca ha sido, ¿sí? Esto que está un poquito lo que está expresando Heidegger, ¿no? Ha sido más bien, dice Nancy, una especie de mito sobre lo que se ha construido la teoría política o la filosofía política de Occidente. En realidad la comunidad como comunidad de intereses no ha sido más que discursiva, dice Nancy, ¿no? Porque lo que han existido siempre dentro de este ámbito también de la pluralidad es esta lucha de los intereses diversos, ¿no? Y los diferentes modelos que han intentado construir esta visión colectiva, ¿no? Y esta idea de esta felicidad colectiva, pues han resultado o han devenido en experiencias lo menos felices posibles, ¿no? Estos grandes proyectos políticos fracasados, ¿no? El socialismo real, el liberalismo, etcétera, etcétera. No sé, ¿alguien más que quiera opinar? Compañeras, ustedes que no hablan, y esta clase es all inclusive, o quieren que les diga compañeros. Esta clase aquí todos hablamos y todos comentamos, es importante para mí, ya se los digo en serio, pues sí, que participen, que pregunten, que debatan. Esta clase es para todos. Dana, adelante, Dana. Bueno, algo que me llamó la atención es que en el video decían que Aristóteles decía que los bárbaros son inferiores y que por eso debían de ser esclavizados, y que usted acaba de decir que las mujeres como que tenían una posición muy similar. Aristóteles lo ponía así como que la mujer también era una esclava, porque yo leí la política el semestre pasado, antepasado, no me acuerdo, y me acuerdo muy bien que Aristóteles como que marcaba muy bien esa diferencia entre el hombre y la mujer, entre la hembra y el macho. Y decía que los hombres eran los que tenían que proveer y las mujeres tenían que ser algo así como sumisas o el súbdito. Básicamente las encerraba en la posición de un esclavo. ¿Por qué? Porque su naturaleza era lo que mandaba, lo que dictaba. Y decían que las mujeres y los esclavos no tenían el elemento de gobernante por naturaleza, justamente por esto. Y también me acuerdo mucho que Aristóteles no solamente, ¿cómo decir?, dejaba estas formas de gobierno como por fuera, solamente en las leyes, sino también que lo metía a los hogares, porque nos decía que un hogar perfecto, una casa perfecta, era aquella en la que tuviera gobernantes y esclavos, y claramente el hombre era, por su posición, aquel que era el amo, aquel que era el gobernante, y tenía que mandar sobre el esclavo, la mujer, los niños. Eso es algo que me llama la atención. Sí, efectivamente, así tal cual lo dice Aristóteles. Hay que entender, por supuesto, el contexto, la situación, lo cual no es una justificación. Simplemente él lo justifica, así como va a justificar la esclavitud, ¿no? Como algo que va de acuerdo a la propia naturaleza, ¿no? A una especie de orden. Recuerden esta idea del telos, o de la finalidad o del fin de las cosas, ¿no? La vida política es, digamos, es un ordenamiento que refleja el cosmos, ¿no? O sea, el tránsito del caos al cosmos. Y ese cosmos, ese orden, es un orden que tiene que ir acorde, a su propia naturaleza.
Y entonces así se justifica pues este modelo de autoridad del hombre sobre la mujer y los hijos, ¿no? Porque el hombre, al ser la cabeza de la familia, pues es el que tiene la autoridad y la posibilidad de llevar a buen puerto la propia familia como a una parte fundamental de la comunidad, ¿no? La familia tiene que estar en correlación con las necesidades de la comunidad política, debe responder a ello, y la autoridad del hombre deriva también e implica en ese mismo sentido también para Aristóteles, estoy hablando para Aristóteles, una responsabilidad que asume el padre de familia, ¿no? En la cabeza de la familia. Hoy, por supuesto, vemos esto pues con otros ojos, ¿no? No estamos en una sociedad esclavista, ni mucho menos, ¿no? Bueno, esclavista quizás en otro sentido, ¿no? Pero no estamos en ese modelo, ¿no? Y la participación y la vida política y la participación continua de las mujeres en la política, pues bueno, ya nos abre otros panoramas, ¿no? Gabriel, adelante. Sí, se me hace bastante pertinente y necesario el hablar de manera crítica y discutir acerca de todavía la significancia que tiene el problema de la esclavitud para Aristóteles, porque si bien es cierto que vivimos en una sociedad en la que se ha vuelto ilegal la esclavitud, lo que sí es importante es la raíz de dónde surge la institución de la esclavitud y por qué es tan importante para Aristóteles, más allá de la cuestión de si es natural o si es una convención social, que eso es lo que discute, desde un principio lo discute, o sea, de manera de frente, y lo hace de una manera que tiene que ver con la misma disposición de su, como digamos, como un postulado o precepto de su teoría social antropológica, que es los hombres son desiguales. O sea, no igual a Platón, pero similar a Platón en el sentido de que ambos tienen la tesis de que los hombres son desiguales. Platón lo trabaja de una manera distinta, pero aquí tiene que ver algo, empieza a hablar sobre la manera distinta en la que se disponen las partes del cuerpo y de la alma en cada uno de ellos y demás, ¿no? Pero lo curioso acerca de cómo define al esclavo es que lo define de una manera bastante deshumanizante, porque ni siquiera le da la calidad de ser humano completo, porque le dice, el esclavo es un subordinado para las cosas prácticas, en el capítulo 4 del libro 1. Se habla de la posesión como de una parte, pues la parte no es solo parte de otra cosa, sino que depende enteramente de otra cosa. De igual manera, también del objeto poseído. Por eso el señor es señor del esclavo, pero no depende de aquel. En cambio, el esclavo no solo es esclavo de su señor, sino que enteramente depende de él. Más adelante dice, que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino que es un hombre de otro, ese es por naturaleza esclavo. Y es hombre de otro el que siendo hombre es una posesión, y una posesión como instrumento activo y distinto. Entonces, en el sentido de que es un objeto que sirve de instrumento para cuestiones prácticas de la acción. Y más adelante va a decir que se puede entender como una analogía de una parte del cuerpo del amo, casi como una extensión física del mismo, y entonces le niega personalidad, le niega, bueno, en el sentido jurídico, le niega personalidad, le niega autonomía y le niega facultad deliberativa. Entonces, como no tiene ninguna de esas tres, lo ve de tal manera que resulta justo el tratarlo precisamente como un medio, como un objeto, como una mera mercancía. Una herramienta. Una herramienta, un instrumento. Que ahí mismo lo dice, es un instrumento animado o un instrumento activo. Y es curioso cómo se me hizo bastante útil una explicación que dan en la introducción de la edición de Alianza acerca de más o menos ciertas cuestiones de por qué sigue siendo importante el problema de la esclavitud. Y dice que más que defender, que propio Aristóteles luego admite que existen esclavitudes que son por convención, que son las esclavitudes de, bueno, es que se terminó esclavo este hombre libre por haber perdido esta guerra y entonces el nuevo régimen conquistador lo apresó y demás, pero nunca dice que es mala, simplemente dice que es justa según el derecho natural de los gobiernos al conquistar, a imponer sus leyes sobre los conquistados. Pero en la cuestión de
la esclavitud la define como una respuesta, digámoslo así, a un problema económico. Y a un problema económico que tiene que ver con cómo podemos llegar a participar activamente en la política y desarrollar esta virtud como ciudadanos, que sería el fin de la comunidad política, si tenemos que ocuparnos de estas labores físicas, este trabajo pues duro, difícil, que es pues arar la tierra y todo, y limpieza y demás, todas estas cosas, ¿no? Todas estas menesteres. Y pues el hecho, la verdad de las cosas es que muchos de los aristócratas de la antigua Grecia se desarrollaron en el arte, en la filosofía, en los deportes y demás. ¿Por qué? Porque no tenían que preocuparse de su sustento y no tenían que preocuparse de las necesidades básicas de la vida. Los esclavos eran los que se ocupaban de ello. Y entonces la esclavitud era aquella institución social que permitía en un nivel bastante concreto y bastante práctico la realización del fin aristotélico de la vida buena para los ciudadanos, que son la definición de ciudadano en el sentido griego, ¿no? O sea, los que eran los hombres, de tal edad, hijos de atenienses y demás, ¿no? Pero hay una parte en la que dice que la solución, o sea, la solución de este problema entre el ocio y el trabajo, que el ocio permite el desarrollo de la realización espiritual, intelectual. Dice, hay que admitir, dice, que hay ciertos hombres que son por naturaleza incapaces de realizar esa vida superior, o sea, la vida superior del desarrollo intelectual y espiritual, que es el fin específico de los hombres libres, y que por eso pueden dedicarse sin grave daño a esa satisfacción de la base material mediante la utilización de su fuerza corporal. Esta es la solución a la que se resigna Aristóteles. Los esclavos son utensilios al servicio de los demás, casi cosas, casi animales domésticos, cuyo ser se reduce a un valor de utilidad. Y pues sí, quería pues ahí poner esta cuestión de la pertinencia que tiene el asunto de la esclavitud, porque si lo ponemos en un marco así moderno de lucha de clases, podemos decir, pues Marx diría, pues para la burguesía la pobreza es necesaria para que exista el capitalismo, porque necesitamos personas que necesiten perder su fuerza de trabajo para que pueda continuar el modelo del trabajo asalariado y de la producción industrial y demás, y de lo contrario no podría mantenerse. Claro, es un concepto distinto, es una relación, la relación amo-esclavo es distinta a la relación de patrón-trabajador, pero en esencia tiene que ver con la necesidad de que un sector de la población, en este caso la burguesía, pueda desarrollarse y acumular el capital a partir de la misma naturaleza de la relación trabajo y demás, mientras que los de la clase proletaria son los que se tienen que ocupar de estas labores de producción y de labores de trabajo duro y demás. Entonces hay cierto paralelismo, ¿no? Que si mal no recuerdo el propio Marx toma ciertos puntos de la economía que esboza Aristóteles al principio. Pero bueno, esto es otra cosa. Quería comentar eso. Bien, Gabriel. Sí, pues ahí están esa lucha de clases. Ahí está esa justificación del dominio que tiene que ver, bueno, con las posibilidades justamente aquí en este caso, las posibilidades de la vida política están dadas sobre la base del modelo económico esclavista, así tal cual, ¿no? Un modelo en tanto considerado como modelo pragmático. Hay una también clara concepción etnocéntrica de los griegos, ¿no? Y su distinción respecto a lo bárbaro o a lo que se considera como lo no culto, ¿no? O lo no propio de la política, ¿no? De la vida política. Coincido con tus observaciones. Solamente esa estructura y esos planteamientos solamente fueron posibles gracias al modelo que estaba sosteniendo toda la base productiva, ¿no?
Ese punto es realmente importante. Mariano. Sí, yo quería complementar lo que dijo Gabriel, pues ahora sí que él lo explicó muy bien, pero yo quería comentar algo sobre la implicación de estas ideas de la esclavitud de Aristóteles, ¿no? Que justamente después de, bueno, las consecuencias del pensamiento aristotélico en la teología, vemos cómo en la Edad Media se le va a los siervos por parte de la Iglesia justificando esta cuestión que, hablando muy metafísicamente, ¿no? Sería el etnocentrismo en el punto de entificar todo lo que no tenga que ver con nuestra cultura, porque nosotros somos superiores, algo así. Pero yo creo que personalmente, otros van a creer que no, que el punto máximo de esta cuestión de entificar o hacer que otros hagan por nuestros fines, no se da en ellos, se da en Prusia y sobre todo con Hegel, ¿no? Que pues, ¿para qué explicar todo eso si pues, lo veíamos en la cuestión colonial, ¿no? Decían que, sí, el esclavo busca el reconocimiento del amo porque pues le da un fin que no se puede dar a sí mismo, así justificaban ellos, ¿no? Así, la cuestión colonial, que pues ellos lo aplicaron, que como sabemos, ¿no? Los belgas y los alemanes, por tener menos colonias, tenían que obtener más productividad ahora sí que su gente que tenían ahí. Pero yo quería llegar a este punto, esta visión del etnocentrismo permeó no solo pues la cuestión griega, sino permeó todo desde el punto de la perspectiva que todos sabemos de que el mundo griego es la base de la cultura occidental. Nada más se fueron desarrollando de diferentes maneras, hasta el ejemplo que puse, ¿no? Que Hegel hace todo este desarrollo, ¿no? Del amo y el esclavo y todo eso, pero cada quien lo interpreta con diferentes fines políticos, como estaríamos viendo. Digo, así es, Mariano. Finalmente el modelo excluyente como base del modelo político. Y yendo un poco con la idea de seguir un poco lo que comentaba Dana, ¿no? Respecto al papel de las mujeres, ¿no? Y de la autoridad, ¿no? Natural del hombre sobre la mujer, justamente en esta parte del capítulo 2, plantea del primer libro, plantea justamente este orden natural, ¿no? Lea un poquito, ¿no? Y luego me voy a adelantar a otros tópicos, porque ya de alguna manera Gabriel los comentó, ¿no? Comentó algunas ideas de este primer libro. Una vez que hemos ya puesto en claro cuáles son las partes componentes del Estado, debemos de tratar ante todo del gobierno de la familia. Todo Estado, en efecto, se compone de familias. El gobierno de una familia tiene tantos apartados como partes son las que la componen. La familia en su forma perfecta consta de esclavos y de hombres libres. La investigación de todas las cosas debe comenzar por sus partes más pequeñas, y las partes primarias y más pequeñas de una familia son el dueño y el esclavo, el esposo y la esposa, el padre y los hijos. Hemos por consiguiente de examinar la constitución y el carácter propio de cada una de estas tres relaciones, es decir, la relación de señorío, las de matrimonio, y aquí es un punto muy interesante. No existe un término específico que represente la relación que une a la esposa y al marido. Y en tercer lugar, la relación de los progenitores con sus hijos. Tampoco esto ha sido designado con un nombre especial. Admitamos pues estas tres relaciones que hemos mencionado. Existe también otro apartado que alguna gente considera idéntico al gobierno de la familia y que otros consideran la parte más importante de él y cuya verdadera posición habremos de estudiar. Me refiero a lo que se llama la crematística. Comencemos por discutir la relación del señor y el esclavo a fin de observar los hechos que dicen referencia a la utilidad práctica y también con la esperanza de que podremos ser capaces de conseguir algo mejor que las nociones admitidas por el momento con vistas a un conocimiento teórico del tema. Algunos pensadores, en efecto, sostienen que la función del señor es una ciencia definida, y además piensan que el gobierno de una casa o familia, el señorío, el gobierno de un estado y la monarquía son cosas idénticas, como dijimos antes al comienzo del tratado. Otros, sin embargo, opinan que es contrario a la naturaleza que un solo hombre sea señor de otro hombre,
porque lo que hace que un hombre sea libre y otro sea esclavo es solamente una convención y entre ellos no hay ninguna diferencia natural. Y que por eso, por tanto, esto es injusto porque se basa en la fuerza. Por consiguiente, puesto que la propiedad es una parte de la familia y el arte de adquirir o aumentar la propiedad, una parte del gobierno de la casa, ya que si lo necesario, incluso la vida mucho más, la vida buena es imposible, y puesto que, igual que ocurre en las artes concretas, que los instrumentos apropiados serán necesarios y su obra debe ser llevada a término, también así el jefe de una familia debe tener sus herramientas. Y de estas herramientas, unas carecen de vida y otras viven. Por ejemplo, para el timón es una herramienta o instrumento sin vida y el piloto de proa o el vigía es un instrumento vivo. En las artes, todo el que es ayudante pertenece al rango del instrumental. Y también así un artículo de propiedad es un instrumento para la vida y la propiedad generalmente hablando es una colección de instrumentos y un esclavo es un artículo de propiedad dotado de vida. Esta definición de herramienta dotada de vida, ¿no? Y todo ayudante es como si fuera un instrumento que sirve por varios de ellos, porque si todo instrumento pudiera realizarse su propio trabajo cuando se le ordenara o porque viera por adelantado qué es lo que había que hacer, como nos cuenta la historia de las estatuas de Dédalo, o como los trípodes de Festo, de los que nos dice el poeta que entraban en el lugar divino de los juegos sagrados moviéndose por sí mismos. Fin de la cita. Si las lanzaderas tejieran así y las púas tocaran el arpa por sí mismas, los maestros artistas no necesitarían ayudantes, ni los señores necesitarían esclavos. Ahora bien, las herramientas mencionadas son instrumentos de producción, mientras que un instrumento o herramienta de propiedad es un instrumento de acción. Porque a partir de la lanzadera obtenemos alguna otra cosa, además del uso de la misma, mientras que de un traje o una cama conseguimos solamente su uso. El término artículo de propiedad se utiliza de la misma manera que el término parte. Una cosa que es parte de algo no solamente es parte de otra cosa, sino que absolutamente pertenece a otra cosa. Esto mismo ocurre con un artículo de propiedad y así, mientras que el dueño es simplemente el dueño del esclavo y no pertenece al esclavo, el esclavo no es simplemente el esclavo del dueño, sino que pertenece enteramente al dueño. Estas consideraciones pues ponen en claro la naturaleza del esclavo y su cualidad esencial. Aquello que siendo un ser humano pertenece por naturaleza no a sí mismo, sino a otro, es por naturaleza un esclavo. Una persona es un ser humano que pertenece a otro, sí, siendo un hombre es un artículo de propiedad. Y un artículo de propiedad es un instrumento para la acción, separable de su propio poseedor. Voy más para adelante. Ahora bien, hemos de considerar a continuación si existe o no alguien que tenga naturalmente este carácter y si es ventajoso y justo para alguien ser esclavo o todo lo contrario. Toda esclavitud es contra de la naturaleza. No es difícil discernir la respuesta teóricamente ni aprenderla empíricamente. La autoridad y la subordinación son condiciones no solamente inevitables, y esto tiene que ver en la relación entre hombres y mujeres, ¿no? La autoridad y la subordinación son condiciones no solamente inevitables, sino incluso conducentes. En algunos casos, las cosas están señaladas desde su nacimiento para gobernar o para ser gobernadas. Y hay muchas variedades tanto de gobernantes como de súbditos, y cuanto más alta es la categoría de los súbditos, tanto más sublime es la naturaleza de la autoridad ejercida sobre ellos. Por ejemplo, ejercer un control sobre un ser humano es de más categoría que domesticar un animal salvaje, porque al ser más alta la categoría de las partes respecto a la realización de la función, también es más alta la función entre ellas, porque en toda cosa compuesta en la que una pluralidad de partes, sean continuas o discretas, se une para formar un todo singular común, se encuentra siempre un elemento rector y un elemento dirigido, y esa característica de las cosas vivas se halla presente en ellas como un resultado o consecuencia de toda la naturaleza, puesto que aún en las cosas que no participan de la vida hay un principio rector, como es el caso de la escala musical.
No obstante, esta cuestión corresponde quizás a una investigación que está de alguna manera fuera de nuestro tema. Ahora bien, en primer lugar, un animal consta de alma y cuerpo, de los cuales el primero es por naturaleza el principio rector y el último es el principio sujeto. Y para descubrir lo que es propio y conforme a la naturaleza, hemos de estudiarlo preferentemente en las cosas que tienen un estado de naturalidad o normalidad y no en los casos que son degenerados. Así, al estudiar al hombre, hemos de considerar un hombre que se halla en las mejores condiciones posibles en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma, y en él aparecerá el principio afirmado con toda claridad, puesto que en los que son malos, están en malas condiciones, podría pensarse que el cuerpo gobierna a menudo el alma a causa de su condición viciosa y antinatural. Resumiendo, pues en un ser vivo, como decimos, es donde primeramente nos es posible discernir el gobierno del Señor y del hombre del Estado. El alma rige el cuerpo con el dominio de un señor, la inteligencia rige los zapatitos con un gobierno constitucional o monárquico, y en estos casos resulta evidente que es natural y conducente para el cuerpo el ser gobernado por el alma, y que lo es para la esfera de las emociones, el ser gobernado por el intelecto, la parte del alma que posee la razón, mientras que para ambas partes o esferas es en todos de los casos nocivos el hallarse en igualdad de condiciones o en posiciones contrarias. Por otra parte, aquí ya llego finalmente después de haber leído todo esto. Por otra parte, esto mismo tiene a su plena aplicación referido al hombre y a los demás animales. Los animales domésticos son superiores en su naturaleza a los animales salvajes. Sin embargo, a todos los animales de la primera clase les es ventajoso ser gobernados por el hombre, puesto que esto les da seguridad. Vean la comparación. Igualmente entre los sexos, puesto que el varón es superior y la mujer es inferior por naturaleza, el varón es el que gobierna y la hembra es el súbdito. Y ese mismo caso debe necesariamente aplicarse al caso de la humanidad en general. Por consiguiente, todos los hombres al que difieren tanto como el alma, difiere el cuerpo, y como el ser humano difiere el animal inferior, y esta es la condición de aquellos cuya función es hacer uso de su cuerpo y de quienes esto es lo mejor que puede resultar, estos digo son por naturaleza esclavos, para quienes al ser gobernados con esta clase de autoridad es ventajoso. Fíjense, ser gobernado, el esclavo, el hecho de ser gobernado para el esclavo es ventajoso, es beneficioso, ¿no? Con esta clase de autoridad es ventajoso de la misma manera que ello es ventajoso para las cosas sometidas ya mencionadas, porque es por naturaleza un esclavo el que es capaz de pertenecer a otro, y esa es la razón por la que él de hecho pertenece. Y el que participa en la razón hasta el punto de comprenderla, pero no de poseerla, porque los animales distintos del hombre sirven no a la razón aprendiéndola, sino a los sentimientos. Por eso también la utilidad de los esclavos difiere un poco de la de los animales. El servicio corporal de cara a las necesidades de la vida es un resultado de ambos, de los esclavos y de los animales domésticos por naturaleza. Bueno, hasta aquí le dejo para leer el comentario de Jesús. Son los loquillos. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, entonces en esta parte decíamos, Aristóteles está justificando eso que ya se había dicho, ¿no? El dominio de la mujer por el hombre, el esclavismo, ¿no? La esclavitud, ¿no? El esclavo es una especie de subhumano, ¿no? Y esa participación de la razón que dice Gabriel, pues le habilita para hacer esto justamente que decíamos que es el ser una herramienta viva, ¿no? Pues miren, ya yo había marcado la sesión hasta 5:45. No sé si otra compañera quisiera hacer algún comentario. Estaríamos todavía, ya la próxima sesión, haciendo una especie de glosa de las partes más significativas de la política, para dar pie a la exposición del viernes, que será el viernes 17, el jueves creo que es festivo,
No sé si hay alguna modificación del calendario, hay que estar ahí atentos al asunto, pero no sé si alguna otra compañera quiere hacer algún comentario. Que no se diga que aquí no escuchamos a las compañeras. Y bueno, si no hay un comentario de alguien más para cerrar la sesión de hoy, que se nos fue muy rápido. Bueno, empezó más tarde, ¿eh? También. ¿No? Bueno, pues pues entonces le dejamos aquí, compañeros. Apenas le vamos entrando, en realidad es muy apasionante. Tendremos que hacer una síntesis la próxima sesión, ¿no? Porque así es, pero hay muchas conexiones y hay aspectos muy, muy importantes, muy interesantes, en las derivaciones que va a tener, bueno, la teoría política, aristotélica, la justificación de un orden, no solamente social, sino también de un orden moral, el reconocimiento también de esta diversidad de las formas del ejercicio del poder que le da a la teoría política de Aristóteles su tono propiamente realista, ¿no? Y las proyecciones que todo esto tiene al presente, ¿no? Entendiendo, como Gabriel lo ha dicho, como Mariano también lo ha señalado, bueno, pues que hay que entender a Aristóteles en su contexto, por supuesto, pero hay que ejercer la crítica con la consideración de ciertos supuestos que luego transitan por los siglos, ¿no? Sobre todo todo aquello que tiene que ver con esta idea de por naturaleza, ¿no? De la idea de la sujeción por naturaleza o de la de la inferioridad por naturaleza, ¿no? Esta especie de justificación que se ha dado a muchas situaciones de opresión, de hegemonía y de dominio, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra observación, dejamos de aquí y nos veríamos entonces la sesión de lunes, ¿ok? No, profesor, nos vemos. Hasta Estamos luego. con el lunes. Hasta luego. Nos vemos. Dejo de grabar.